la primera entrega de Atlas, que es 7%, y la nota del primer seguimiento, que es 8%, que son la historia. Hola, yo quiero saber si me están escuchando o no, o se está cortando la comunicación. Profe, a mí se Lo me se está está cortando. cortando un poquito. Se estuvo cortando un poquito, sí, yo también vi que mi señal se iba cayendo, pero ya en este momento me escuchan y escucharon bien lo de la nota. Sí, profe, yo tengo una pregunta para la nota de la toma de la presión arterial. ¿Usted mandó las notas? Las publiqué directamente las dos, pero no las mandé al correo, no se las he mandado al correo. O sea, Pero puedo mandar. pero están en el seguimiento. Sí, están en el seguimiento. O sea, ustedes pueden mirar, las notas que llevamos son la nota del primer examen, que valió 25%. La nota que pasó la profe Angeli, que vale el 7%, que fue la nota de la entrega del primer Atlas. Y la nota de seguimiento 1, porque hay seguimiento 1 y seguimiento 2. Seguimiento 1 es la nota del taller de osteomuscular articular más la nota del taller de hipertensión. Esas dos notas terminan en una que es seguimiento 1. Y la nota de seguimiento 2, que será el taller cardiopulmonar y el taller del sistema nervioso. Entre esos dos talleres sale una nota, que es el seguimiento 2. O sea, si ustedes ven publicado la nota seguimiento 1, ahí están computadas las dos notas de los dos talleres, el de osteomuscular articular y el de hipertensión arterial. Listo, profe, muchas gracias. Estoy atento si alguien así, pero tú tienes razón, yo no les envié la nota particular del examen del taller de hipertensión arterial. Se las puedo mandar, de hecho se las enviaré esta noche. Pero cuando vean la nota en la plataforma, ya esa nota está conjugada, la del taller hipertensión más el taller osteomuscular articular. Profe, una pregunta. Sí, Paula. Las notas que hemos sacado en los laboratorios no ingresan en los seguimientos. Esas notas del laboratorio me las pasa a mí, Angeli, al final. Yo creo que ella las tiene en cuenta para las entregas del Atlas, y si queda otra nota adicional, ella me la pasa al final del semestre y la termino computando con el seguimiento 2. Pero hasta ahora ya no me ha pasado notas de seguimiento en los laboratorios. ¿Qué notas han ejecutado en los laboratorios? Son dos, profe, pues de unas guías que nos ha puesto a hacer de dibujos de los tejidos. Yo creo que esa nota quedó computada en la entrega de Atlas, pero lo voy a preguntar. ¿De acuerdo, Paula? Lo voy a Listo, profe, preguntar. muchas gracias. Pero alguien tiene como algún apunte sobre. Yo creo que les ha ido muy bien en este momento del semestre, que llevamos 40%. Va muy bien.
como la escuela nos exigía la semana pasada tener ese 40%, por eso pues lo monté rápidamente a la plataforma y se me pasó a enviarles la nota de hipertensión del taller, pero todo el resto de notas sí se las he enviado. Este viernes tienen clase con el profesor Juan Carlos. Él a veces le gusta hacer algunas clases presencial allá en medicina. Pero no sé, yo hablo con él de hoy a mañana y les estaré enviando o el link de la clase o si él quiere llevarlos a sus salones en medicina. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? O nos vamos a la clase. No veo ninguna inquietud, entonces voy a compartir pantalla. ¿Me indican si están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, listo. Hoy vamos a ver básicamente lo que es el intercambio gaseoso. La próxima clase van a ver lo que son los gases y sus leyes y los volúmenes. Pero hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el intercambio gaseoso, que es ese proceso en el cual el glóbulo rojo que llega cargado de CO2 libera el CO2 y recibe oxígeno del alvéolo y se va a llevarlo a los tejidos. Ese es el intercambio gaseoso. Si nosotros hablamos de respiración, tenemos dos tipos de respiraciones. La respiración externa es la que estamos estudiando en este capítulo del sistema respiratorio. La respiración interna la vieron ustedes en biología. La respiración interna es el proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos, donde se localizan esos capilares. O sea que la respiración interna se da cuando se entrega el oxígeno a la célula para que la célula realice su metabolismo. Mientras que la respiración externa es ese intercambio entre oxígeno y CO2 que se hace en la membrana del alvéolo. Al pulmón entra el aire con oxígeno. Ese oxígeno pasa la barrera alveolar, llega al glóbulo rojo y el glóbulo rojo envía el CO2 que pasa la barrera alveolar, llega al pulmón y luego se va para afuera. Esta respiración externa es la que vamos a ver hoy. La respiración interna, que es esta, que se da en la célula, que se da entre oxígeno y glucosa y se genera dióxido de carbono, agua y energía, ¿sí? La célula necesita glucosa más oxígeno. Con eso genera su energía y produce CO2 y agua. Esa es la respiración interna. Ese no es el tema de nuestro curso. Solo lo traigo para hacer la diferenciación. La respiración externa es la respiración que ocurre al interior de la célula y la respiración externa es esa entrada de oxígeno que se intercambia con el CO2 a nivel del pulmón. Si vamos a hablar de respiración externa, tenemos que hablar de estos 4 eventos, que son la ventilación pulmonar, que es la manera como entra el aire a los pulmones, la difusión, cómo se mueve ese aire, el transporte, quién transporta el oxígeno, quién transporta el CO2, y la regulación. Este
es en sí el tema de la clase de hoy. Ventilación, difusión, transporte y regulación. Y este es el saco alveolar y este el bronquiolo. ¿Recuerdan qué característica tiene el bronquiolo particular? Que tiene músculo y ese bronquiolo se puede cerrar o dilatar, cerrar o dilatar. El bronquiolo se contrae o se dilata. Aquí está el punto de los asmáticos, que estos bronquiolos hacen constricción, se cierran y uno les aplica el salbutamol que hace broncodilatación. El bronquiolo se relaja, ¿sí? Y permite la entrada de aire aquí al saco alveolar, a los alvéolos. En cada alvéolo está abrazado completamente por vasos sanguíneos y entre el alvéolo y el vaso sanguíneo se produce el intercambio gaseoso o la difusión de los gases. Y esa es en cierta forma la respiración externa. Para que exista una adecuada ventilación pulmonar, necesitamos que haya una inspiración, que entre aire a los pulmones, y una expiración. ¿Recuerdan cuál es el principal músculo de la inspiración? Se los dije en la clase pasada. El principal músculo sin el cual no podríamos nosotros inspirar, o sea, entrar aire. El diafragma. El diafragma, aquí está. Ese es el músculo más importante porque él jala toda la cavidad torácica hacia abajo, genera una presión negativa y el aire entra. Esa inspiración se realiza básicamente por acción del diafragma. Si yo tengo dañado el diafragma porque tuve un trauma, me dieron una herida por arma cortopunzante o algo me sucedió con ese diafragma, yo no voy a poder inspirar. Y en la inspiración es que entra el aire a los pulmones. Pregunta, de ese aire que entra a los pulmones, ¿qué porcentaje es oxígeno? ¿El 100%, el 90%, el 80%? ¿Qué porcentaje del aire que en este momento entró a mi pulmón en la inspiración, qué porcentaje de ese aire es oxígeno? 20%. 21%. El 21% es oxígeno. Y luego hay unos músculos del tórax que sacan el aire. Este aire que entra viene con más oxígeno, 21% de oxígeno, pero es el que llega cargado de oxígeno. Y este aire que sale, cuando el diafragma se relaja, se irá cargado ¿de qué? ¿Qué llevará ese aire ya que se va? CO2. CO2, claramente. Esa es la inspiración y la expiración. Muchachos, hay dos diapositivas muy importantes, esta y otra próxima que les voy a mostrar, pero esta es súper importante porque me habla de la ventilación y de la perfusión. La perfusión es la sangre que le entra al pulmón y la ventilación, el aire que le entra al pulmón. Siempre debe haber una buena relación entre la ventilación, el aire que me entra, y la perfusión. Y este dibujo es súper claro. Esta es la ventilación y esta es la perfusión. Aquí está
dibujada la perfusión, que es la sangre que está en el pulmón, y la ventilación, que es el aire que está en el pulmón. Si yo les quiero preguntar que cuál parte del pulmón es donde hay mayor ventilación y perfusión, ¿cuál sería? O sea, donde más intercambio gaseoso hay. Por otro lado, puse esta otra gráfica para mostrarles que en la parte de arriba, en el ápice, está en la base, y este es el ápice. En el ápice hay también muchos alvéolos, pero los alvéolos son más grandes, están más separados, y aquí en la parte de abajo los alvéolos son más pequeños, están más unidos y son más numerosos. Pero vuelvan aquí a esta gráfica. En el momento en que yo tomo aire, ¿dónde hay más concentración del aire? ¿En la base o en el ápice? Me hago entender en la pregunta. Esto es el pulmón normal. Este es el pulmón derecho que tiene 3 lados y este es el izquierdo que tiene 2, ¿cierto? Esto aquí al lado derecho es la sangre que está circulando por el pulmón haciendo intercambio gaseoso. Y aquí está dibujado el aire que entra al pulmón. Si yo les digo en qué parte del pulmón circula más sangre, ¿cuál sería? Y si les pregunto en qué parte del pulmón entra más aire, ¿cuál sería? ¿Quién me responde esa pregunta? Lo hago de otra forma. ¿Cuál parte del pulmón es más efectiva en su labor de intercambio gaseoso? ¿Las bases pulmonares o los ápices pulmonares? ¿No me entienden? ¿O no me escuchan? ¿O se perdió la conexión? ¿O están ahí todavía? Profe, ¿no sería en la base? Sí, a ese punto quería yo llegar. Quiero que ustedes sepan que la base del pulmón tiene más ventilación y más sangre. Y el ápice del pulmón tiene menos ventilación y menos sangre. Lo que quiere decir, si yo tengo un derrame de sangre, un derrame o pus o un empiema, y toda esta base del pulmón se me llena de sangre o de pus, ¿ustedes creen que es grave o no es grave? ¿En qué parte, profe? O sea, imagínense si uno tiene sangre en el pulmón o agua. Por gravedad, ¿dónde se ubicaría esa sangre o esa agua? ¿En la base o en el ápice? En la base. En la base, ¿cierto? Y resulta que el sitio, todo esto para que concluyan que el sitio donde más hay intercambio gaseoso es en las bases pulmonares. Las bases pulmonares tienen más sangre y más aire y más oxígeno. ¿Sí? Claramente, la base de los pulmones tienen más sangre y más oxígeno. Y hay mayor intercambio gaseoso en las bases pulmonares. Miren esta foto que les puse aquí al lado. Claramente se ve que la base está llena de alvéolos, donde hay mayor respiración, y el ápice está pocos alvéolos
hay menos ventilación y menos flujo sanguíneo. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la zona del pulmón más ventilada y más perfundida? Ápice, lóbulos medios o base, claramente en la base del pulmón. Y eso le ayuda a uno a entender que un paciente que tiene un derrame pleural o un derrame sanguíneo ahí en el pulmón empieza a tener rápidamente dificultad respiratoria, porque si en la base del pulmón se llena de agua, el paciente no va a poder respirar bien. Rápidamente hay que meterle un tubo para que él pueda respirar bien, para que salga ese líquido y él pueda respirar bien. Aquí algunas cosas algunos conceptos que tienen que ver con ventilación-perfusión. Hay un concepto que es el shunt, y así se llama, ese paciente tiene un shunt muy elevado. Significa que la sangre va al pulmón, pero no se carga de oxígeno. Y termina regresando al sistema arterial sin haber pasado por la zona más ventilada. Eso es malo. Si por ejemplo, un paciente tiene un derrame pleural bilateral y tiene todo esto lleno de empiema, la sangre entra al pulmón, va a buscar oxigenarse aquí en las bases donde mejor se oxigena, no llega a las bases y la sangre vuelve y regresa al corazón y no regresa oxigenada, regresa otra vez con el CO2. Eso se llama tener un shunt muy alto o muy elevado. Mi sangre está yendo al pulmón, pero como no pasa por la zona ventilada, esa sangre no se logra oxigenar. Y termina siendo pues muy complicado, porque el paciente no logra oxigenar su sangre. Los otros conceptos son normoxia, la célula mantiene una presión de oxígeno suficiente para la producción de ATP. La normoxia es cuando hay suficiente oxígeno y el oxígeno está llegando a las células normalmente sin problemas. Hipoxia adaptada, hay poco oxígeno, pero la célula mantiene su estructura aunque no cumpla su función. Hipoxia severa, la célula no es capaz de cumplir su función ni de mantener su estructura y se ocasiona un daño celular irreversible. Estos son los posibles escenarios que suceden en esta relación ventilación-perfusión. Shunt, cuando la sangre va y se regresa sin oxígeno. Normoxia, cuando la sangre va, se oxigena normal y es capaz de, en los glóbulos rojos, ir y entregar oxígeno a las células. Hipoxia adaptada, hay poco oxígeno para la célula, pero la célula medio logra sobrevivir. Hipoxia severa, hay muy poco oxígeno y la célula no logra sobrevivir, generando un daño irreversible. Estas dos diapositivas son supremamente importantes y básicas. Esto, muchachos, esto es lo que es el intercambio gaseoso. Mírenlo ahí en la gráfica, no es más carreta. Es el oxígeno que pasa del alvéolo al glóbulo rojo y el CO2 que pasa del glóbulo rojo al alvéolo, ¿sí? Ese intercambio gaseoso es el que nos permite hacer la respiración externa. Yo le entrego oxígeno a la célula entrega CO2 al alvéolo, el glóbulo rojo se va con ese oxígeno a entregarlo a los tejidos, el CO2 que queda en el pulmón sale por la nariz y lo eliminamos, ¿cierto? ¿De qué depende de que nosotros tengamos una buena
un buen intercambio gaseoso, una buena difusión de los gases. Que esta membrana alveolar no esté gruesa. Si esta membrana alveolar se engrosa, se vuelve muy gruesa, porque esto está lleno de nicotina, de mugre, de smog. El paso de esos gases va a ser muy restringido. Pero si yo tengo una membrana alveolar limpia y normal como esta, la difusión de los gases va a ser muy rápido, muy fácil y muy efectiva, ¿sí? Eso es lo que hablábamos la vez pasada de cómo nosotros pues debemos respirar aire puro para que nuestros alvéolos no se llenen de ese hollín, y en la medida que más hollín haya aquí, que más se engrose esta membrana, pues menos difusión de oxígeno y de CO2 va a haber. Hay otro problema grande y es con unas infecciones, con unas neumonías. Ustedes escucharon hablar que esta parte de la membrana, que es el espacio intersticial, esto que está entre la membrana del capilar y la membrana alveolar, esta parte de la membrana, que es el intersticio, se fibrosa, se produce fibrosis, y por esa fibrosis no fluyen los gases. Eso sería algo gravísimo. Y eso, por ejemplo, pasaba mucho en los pacientes con COVID. Los pacientes con COVID, en este intersticio se les agrandaba, se fibrosaba, y cada vez el paso de oxígeno y de CO2 es mínimo. Y esos pacientes pues tienen problemas muy serios para poder seguir respirando. Por eso muchos pacientes en el post-COVID tuvieron que quedarse, muchachos, con oxígeno permanente, porque aquí se fibrosó, es como si se hubiera vuelto una cicatriz profunda aquí que no permite el paso de los gases. ¿Hasta aquí me van entendiendo? ¿Qué preguntas hay hasta acá? No, profe, ninguna pregunta. Y esta es la otra diapositiva súper importante, en la cual vamos a ver cómo es que cambian el oxígeno y el CO2, ¿sí? Aquí viene la sangre venosa. La sangre venosa trae una presión venosa de CO2 de 45 milímetros de mercurio, y en el alvéolo la presión alveolar del CO2 es de 40. Por lo tanto, el CO2 pasa de la sangre al alvéolo por difusión simple, de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Si ven, en este vaso sanguíneo el CO2 viene a 45 milímetros de mercurio y en el alvéolo está a 40. Entonces el CO2 se pasa del capilar al alvéolo porque está aquí en 45 y aquí está en 40. ¿Qué pasa con el oxígeno? Lo contrario. Cuando entra el aire al alvéolo y aquí hay aire con oxígeno, la presión alveolar de oxígeno es 104, mientras que la presión del oxígeno es de 40. La presión venosa de oxígeno, esta sangre venosa ya casi no tiene oxígeno, y acá hay mucho oxígeno, 104. Y el oxígeno se pasa del alvéolo, donde tiene una presión de 104, al capilar, donde la presión es de 40 milímetros de mercurio.
Entonces, por esa razón, los gases fluyen, porque cuando va el CO2 en el vaso, tiene un poquito más presión y él se pasa para el alvéolo. Y cuando en el alvéolo hay aire con oxígeno, la presión del oxígeno es 104 y ese oxígeno se pasa rápidamente al capilar, porque la presión en el capilar es de 40 y al final queda de 104. Esa es la forma como difunden el oxígeno y el CO2 sobre la membrana alveolar. ¿Entienden esta gráfica de difusión? Profe, tengo un poquito de duda ahí. Dime. O sea, por ejemplo, en la presión venosa, en la anterior diapositiva, profe. Sí. Ujú. En la presión venosa, entonces se tiene inicialmente 45 milímetros de mercurio, pero por Sí. ejemplo, esa presión venosa de oxígeno, ¿es en qué momento? No Esa me es enredé. la sangre venosa, después de haber entregado el oxígeno. Porque esta sangre que está dibujada aquí con un tonito rojo es la sangre oxigenada. Esta azul, con un tono azul, es la de la sangre venosa, con CO2. En esta porción del gráfico que estoy señalando, que es el capilar venoso, ¿qué hay más? ¿Oxígeno o CO2? CO2. Y entonces esa sangre llega aquí, que es sangre venosa, llega y entonces ese CO2 ¿para dónde se va? Al alvéolo. Bueno, y del alvéolo pasa el oxígeno a la sangre arterial, a la sangre capilar. Esta es arterial, esta es venosa. Esta sangre arterial, ¿qué tiene más? ¿Oxígeno o CO2? Ah, sí, oxígeno. Va más cargada de oxígeno y aquí va más cargada de CO2. La cosa es que la diferencia de oxígeno a CO2 es muy grande en la arterial. Va mucho oxígeno. ¿Y por qué? ¿Para dónde se va este oxígeno que va en esta sangre capilar? Para todo el organismo, ¿no? Para todo el organismo, para entregar a los tejidos todo el O2 que es necesario, ¿sí? Muchachos, es la difusión de gases, que es el intercambio gaseoso, el mismo intercambio gaseoso. En esta gráfica se ve, pero solo cómo es el intercambio, pero aquí se ve gracias a qué presiones es el intercambio gaseoso. ¿Por qué el CO2 pasa de la vena al alvéolo? Porque hay mayor concentración de CO2 en la vena y se va para el alvéolo por difusión simple. Y el oxígeno es mayor en el alvéolo que en la vena, en la arteria. Entonces, el oxígeno pasa del alvéolo hacia la arteria, ¿sí? Y ahí se va, ese oxígeno se va pues aquí en la sangre arterial. ¿Me entendieron? Esto es lo más importante de la clase, mejor dicho, este es el objetivo de la clase, entender por qué difunden esos gases, por qué el CO2 que viaja en la sangre, cuando pasa por el pulmón, se pasa al pulmón, y por qué el oxígeno que entra por el aire al pulmón, por qué cuando está en el pulmón pasa a la sangre. Quiero saber si eso lo entienden y si entienden las presiones. ¿Alguna pregunta, muchachos? Miren esto que es básico. Factores que afectan el intercambio gaseoso. Grosor de la membrana. Si hay mucho grosor, el intercambio baja.
área de la membrana, a medida que haya más área de la membrana, mayor intercambio gaseoso hay. Diferencia de presiones. A mayor diferencia de presiones, mayor intercambio gaseoso hay. Y otro aspecto que es un poquito más difícil a veces de entender es el coeficiente de solubilidad del gas, que es la forma como el gas se mueve y se distribuye en su ambiente. Es soluble en el aire, es soluble en el agua, ¿sí? A mayor coeficiente de solubilidad, pues habrá mayor intercambio gaseoso. Este cociente de solubilidad del gas lo vamos a volver a ver ahorita para entenderlo. Pero aquí necesito que me entiendan muy de sentido común que a mayor grosor de la membrana, menor intercambio gaseoso. A mayor área de la membrana, mayor intercambio gaseoso. Y a mayor diferencia de presiones, mayor intercambio gaseoso. El cociente de solubilidad ya lo vamos a ver. Aquí les quiero mostrar una cosa. Una cosa es la concentración de oxígeno en el aire, el porcentaje de oxígeno que hay en el aire, que ¿cuánto es que es? 21%. Y otra es la presión que tiene el oxígeno dentro de ese aire. Una cosa es la cantidad y otra cosa es la presión. Aquí en todo este alvéolo de todo el aire que hay aquí adentro, el 21% es oxígeno. Y ese oxígeno tiene una presión de 104 milímetros de mercurio. O sea, eso es un oxígeno con una muy buena presión. Esa es la presión con la que entra el oxígeno dentro del gas. Hagan de cuenta que el gas es un todo y ese 21% de oxígeno tiene una presión determinada. Cuando nosotros subimos altura, como pasó ahora con el partido de Colombia contra Bolivia, que jugamos en una altura casi de 4.000 metros, la presión del oxígeno en el aire disminuye. Y puede ser que aquí en el alvéolo la presión del aire llegue solo por ahí a 60. Sin embargo, de 60 a 40 igual sigue pasando. Aquí está pasando de 104 porque aquí viene de 40. Pasa rápidamente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el oxígeno que entra a mi alvéolo solo tiene una presión alveolar de 60? Pues el transporte hacia el vaso sanguíneo será un poquito más lento. ¿Me hago entender? Por eso cuando nosotros subimos, yo les explicaba eso un poquito en la clase pasada, cuando subimos en altura, donde el oxígeno se encuentra a menor presión, tenemos menos oxígeno. Si bajamos en altura, donde el oxígeno se encuentra a mayor presión, mejoramos la oxigenación. ¿Me hago entender? Sí, profe. Y lo otro que yo quiero mostrarles aquí, muchachos, es que este es un alvéolo sano. El área de la membrana es, o sea, toda esta pequeña bolita, en toda esa bolita hay membrana alveolar. En toda esa bolita hay intercambio gaseoso. Aquí en toda la bolita hay intercambio gaseoso, en este otro alvéolo hay intercambio gaseoso, en este otro alvéolo. Pero ¿qué pasa? En los pacientes fumadores, todas esas pequeñas bolitas se rompen y solo queda una bola. O sea, aquí llega el bronquio y no son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No son 14 bolitas pequeñas, sino una grande, una sola grande. El paciente que es fumador, muchachos,
aquí en la pared del alvéolo se va llenando de mugre de todos los químicos que tiene el cigarrillo, de nicotina, y las membranas se van rompiendo y en vez de tener muchos alvéolos, tienen un solo alvéolo. Viene el bronquiolo y tiene un solo alvéolo, uno solo, uno. Entonces, cuando yo tengo 14 bolitas, cada bolita con su superficie para hacer intercambio gaseoso, porque a lo largo de toda la superficie de la bolita se puede hacer intercambio gaseoso. Si yo tengo 14 bolitas pequeñas haciendo intercambio gaseoso o una sola grande haciendo intercambio gaseoso, ¿cuál opción sería mejor? ¿Las 14 pequeñas o una sola grande? Las 14 no. Las 14 pequeñas. Entonces, las personas que son fumadoras y que tienen un enfisema pulmonar tienen menos oxigenación, se agotan más y se enferman más, ¿sí? Mientras que los que tienen muchos alvéolos normalitos, que no se les han roto, la oxigenación es mejor porque tienen más membrana alveolar, ¿sí? Entonces, por eso el área de membrana, a mayor área de membrana, mayor área de intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Y a mayor diferencia de presiones, mayor intercambio gaseoso. A mayor grosor de la membrana, menor intercambio gaseoso. Y a mayor coeficiente de solubilidad del gas, también mayor intercambio gaseoso. Pero, ¿qué es ese cociente de solubilidad del gas? Ese cociente de solubilidad del gas es ese cociente de solubilidad del gas es la forma como ese gas es capaz de soltarse y atravesar la membrana o mantenerse todo unido. Y esos cocientes de solubilidad, este es el cociente de solubilidad del oxígeno, que es 0,024, pero el cociente de solubilidad del CO2 es mayor que el del oxígeno. ¿Eso qué quiere decir, infortunadamente? Que el oxígeno, que el CO2 difunde más que el oxígeno. Si nosotros, ¿cómo se los explico? Si aquí hay un glóbulo rojo y aquí hay CO2 y aquí hay oxígeno, es más fácil, si las dos presiones del CO2 y el del oxígeno sean iguales, es más fácil que el glóbulo rojo se llene de CO2 que de oxígeno. Afortunadamente el oxígeno, la presión es mayor y entra el oxígeno al glóbulo rojo. Pero si no fuera así, sería todo lo contrario. Si las dos presiones de CO2 y de oxígeno fueran iguales, el glóbulo rojo se terminaría quedando más con el CO2 que con el oxígeno. Pasa también con el monóxido de carbono. Ustedes ven que si pasa un carro botando humo o esas personas que se quieren suicidar y se suicidan con el humo del carro, si uno respira un poquito ese humo del carro, que es monóxido de carbono, ese monóxido de carbono se pega más fácil al glóbulo rojo que ni el mismo oxígeno, lo cual es muy grave, ¿no? Uno quisiera que siempre el oxígeno sea el primero, pero hay otros gases que terminan difundiéndose más fácilmente hacia el glóbulo rojo que el mismo oxígeno. Pero al final los glóbulos rojos se llenan más de oxígeno porque la presión del oxígeno termina siendo mayor. Este es el transporte
del oxígeno y del CO2, el oxígeno casi siempre va asociado a la hemoglobina y el 3% va libre en el plasma. O sea que la gran mayoría de oxígeno va con los glóbulos rojos. Esta es la curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina, que quiere decir lo siguiente. A mayor presión de oxígeno, más fácil el oxígeno va a entrar al glóbulo rojo. A menor presión de oxígeno, el oxígeno va a estar menos en el glóbulo rojo. Una cosa es la cantidad y otra es la presión que tiene el oxígeno en el aire, ¿cierto? Por eso, ¿cómo les explico yo? Hagan de cuenta, mi camisa es el mar, es la playa, y esta es una montaña. Y aquí arriba mi mano es la atmósfera. La atmósfera es la que ejerce la presión sobre el oxígeno. Si yo tengo aquí muy alto la montaña, la presión que ejerce la atmósfera sobre la montaña es poquita, entonces la presión de oxígeno es poquita, pero la presión que ejerce la atmósfera hasta el nivel del mar, la presión de oxígeno es mayor. Hay más presión de oxígeno, un espacio mayor. Por eso, muchachos, claramente, cuando uno está más al nivel del mar, en la playa, o aquí que estamos cerca de 1000 metros, tenemos muy buena presión de oxígeno. La cantidad de oxígeno es la misma, pero la presión es mayor. Y al tener esa presión mayor de oxígeno, el oxígeno se va a ir más rápido al glóbulo rojo. Si la presión de oxígeno es menor, el oxígeno va a ir menos al glóbulo rojo. ¿Me hice entender? Pueden entender por qué un paciente o un jugador de fútbol que está a 4000 metros por allá arriba, en el alto jugando fútbol, ¿por qué se queda sin aire mientras que el que está jugando aquí en Medellín sí puede correr más? Porque la presión de oxígeno allá arriba es más bajita y el oxígeno va menos a la hemoglobina y la hemoglobina transporta menos oxígeno y el oxígeno llega menos al músculo, y al llegar menos yo me canso más fácil y más rápido. Mientras que si yo tengo una mejor presión de oxígeno, porque estoy más sobre el nivel del mar, el oxígeno va a difundir más fácil, se va a unir más fácil al glóbulo rojo y va a llegar más fácil a los músculos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya vamos a terminar, muchachos. No, profe. El dióxido de carbono, por su parte, él circula una parte unido a la hemoglobina y la mayor parte en el ion bicarbonato. Y este porcentaje, el 7%, está libre en el plasma. 70% ion bicarbonato, 23% asociado a hemoglobina y 7% libre en el plasma. Mientras que el glóbulo rojo, el oxígeno, circula casi en su totalidad asociado a la hemoglobina. Y por último, los centros nerviosos que regulan la cantidad de aire que debe entrar al pulmón y la cantidad de oxígeno que se debe bombear hacia los glóbulos rojos están en la corteza cerebral, en el bulbo raquídeo y en la protuberancia. Está tronando. Nosotros tenemos quimiorreceptores que están detectando CO2 y oxígeno,
y esos quimiorreceptores están diciendo, hay mucho CO2, necesito más oxígeno, o hay mucho oxígeno porque nosotros también nos intoxicamos con oxígeno. Si recibimos más oxígeno del que necesitamos, termina siendo tóxico. Entonces nosotros tenemos unos quimiorreceptores que están en la aorta y en las carótidas, y esos quimiorreceptores están permanentemente diciéndonos, hay tanto CO2 en la sangre, hay tanto oxígeno en la sangre, respire más, respire menos, ¿sí? Y el centro de la respiración está aquí en el bulbo raquídeo, aquí en el bulbo raquídeo, es el centro de la respiración. Muchachos, eso tenía para contarles hoy de la clase. Preguntas, dudas y aportes. No, profe, todo muy claro. Bueno, todo muy claro. ¿Alguna inquietud?